Listo, muchachos, muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿usted? Bueno, listo. ¿Quién empieza? Yo tengo aquí. Sí, de profe, buenas noches. Buenas noches, Jason. Pues ¿qué vamos a hacer, profe? ¿Cómo nos va? ¿Cómo? Yo perdón, Jason, no le copié. Vamos a empezar a ver cómo nos va. Vale, de una. Con todas. Hágame un favorcito antes. Me envía, ya subieron el trabajo. Sí, señor, ahí está. Listo. Empiecen entonces. Acá ya están viendo las películas, ¿no? Sí, ya estamos bien. Bueno, buenas noches para todos. Nosotros pues vamos a presentar aquí la parte del mecanismo que seleccionamos. Y el grupo de nosotros está conformado por Sergio Andrés Jaime, Jason Gómez y Jesús Miguel Sarmiento. Entonces, el objetivo, realizar el análisis mecánico integral de la caja de transmisión del cortamaleza de Alce modelo CM84, evaluando el comportamiento de sus componentes bajo condiciones normales de operación con el fin de determinar su nivel de seguridad y el desempeño estructural y posibles oportunidades de mejora en el diseño. ¿Cómo se hizo la selección? Pues seleccionar un mecanismo de una máquina funcional. Entonces, en este caso, pues como lo mencioné anteriormente, se seleccionó la caja del cortamaleza CTM60-7284Y120. Esto es de la marca Montana. En el sistema elegido para el desarrollo del proyecto es la caja de transmisión para el equipo cortamalezas de Alce CM84. Como lo mencioné anteriormente, de la marca Montana, con un único rotor central o con un toma fuerza de 540 RPM. Este sistema trabaja con una potencia aplicada de 40 a 50 caballos de fuerza, que es lo que le transmite el tractor normalmente. Y en nuestro caso, pues vamos a tomar los 50 HP o 50 caballos de fuerza para los cálculos requeridos. Entonces, nosotros en esta caja de transmisión tenemos un total de 13 componentes. Entonces, lo que hicimos fue componente a componente, pues hacer el respectivo análisis. Entonces, pues ahí, compañero, Jesús nos va a ayudar aquí con esa, Sergio, perdón, nos va a ayudar con esta parte. Compañeros, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Bueno, dando continuidad con la introducción del compañero Jason, pues aquí tenemos un explosionado del análisis de los componentes, realizando un despiece funcional del sistema para identificar sus principales componentes. Seguidamente de cada una de sus partes. Como número 1 tenemos la caja CMT, es una carcasa, su función es la estructura de fijación del sistema diferencial. Como selección del elemento, permite integrar alojamientos de rodamientos y mantener la alineación estructural del sistema. El material de fabricación es el hierro fundido gris,
Las normas técnicas que aplican para este es la ASTM A48, ISO 8062, DIN EN 1561. Una justificación de elección del material considerando sus propiedades mecánicas. El hierro fundido presenta excelentes propiedades de maquinabilidad, amortiguación de vibraciones y estabilidad dimensional. Como pieza número 2 tenemos listo, las cargas a las que sometemos esta pieza es el peso de los componentes internos, carga de par de torsión por engranajes a transmitir de la potencia entre ejes, carga de reacción por soportes que la sujetan a la estructura principal, cargas dinámicas debido a vibraciones por rotación irregulares de engranajes, cargas por presión interna de lubricante o de gases y cargas térmicas. En los esfuerzos tenemos el esfuerzo normal de compresión y tracción al soportar el peso de los componentes internos, esfuerzo de torsión en las paredes de la carcasa por esfuerzos tangenciales de los dientes de los engranajes, esfuerzos constantes de las uniones y puntos de fijación de la carcasa, esfuerzos de flexiones producidos por cargas descentradas de los ejes por condiciones de trabajo. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, Jesús, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, dando continuidad a la exposición, pues como... ¿Esa es la siguiente? Por favor, siguiente. Listo. Como verán, pues para cada uno de los componentes del mecanismo que seleccionamos, pues hicimos el análisis enfocándonos en la función de cada una de las piezas, una justificación de la selección del elemento, el material de la fabricación, las normas técnicas aplicables que, pues, para cada uno de estos componentes, de acuerdo pues, al diseño, y pues la justificación de la elección del material considerando las propiedades mecánicas, que es de lo que nos hablaba el compañero Sergio. Pues vamos a dar de pronto un poco de celeridad, pasamos a los otros componentes porque pues el tiempo apremia. Ok, listo. Este sería el eje de salida de la transmisión, que es donde enfocamos incluso el cálculo que ahorita nos va a exponer el compañero. El tipo de elemento, pues es un eje, la función pues entrega la potencia de la herramienta de corte, esa no viene incluida dentro del mecanismo que seleccionamos porque nos enfocamos plenamente en la caja de transmisión. La selección del elemento que transmite torque final hacia las cuchillas. Como estábamos hablando de un cortamaleza, pues de pronto como para aquellos que no manejen el tema, es un elemento agrícola que se utiliza pues precisamente para cortar las malezas en los potreros, pues en otros lugares. El material de la fabricación para este eje, según la investigación que hicimos, es el acero 30MN B5, aplicando para su diseño las normas técnicas DIN 743 y la ASME BI06, así se lee. Y la justificación de la selección del material, pues considerando las propiedades, es que los ejes de tomafuerza requieren materiales que soporten torsión, impactos intermitentes y ambientes rústicos, pues precisamente porque pues estos mecanismos van a funcionar en lugares que no están, pues no son homogéneos, ni las malezas que se cortan, ni de pronto el mismo terreno en el que van a trabajar. Para estos casos, el acero de carbono presenta resistencia a la fatiga, dureza superficial y resistencia al desgaste. Las cargas que soporta el eje de salida, pues principalmente es la torsión en condiciones normales de trabajo. También presenta cargas radiales por las fuerzas de reacción de los engranajes,
cargas axiales por empuje de los engranajes, cargas de fricción inducidas por el peso de las cuchillas, posibles desequilibrios en las cuchillas y elementos rotativos, incluso hasta en el momento del trabajo hay mucha maleza que se amontona sobre las cuchillas y eso pues causa este trabajo con desequilibrio. Cargas de impacto repentinas ante posibles choques de objetos duros. Pues nosotros hemos estado en el campo y pues hemos visto cómo de vez en cuando se golpea de una manera muy fuerte con troncos secos y raíces este tipo de componentes y pues ahí es donde vienen esas cargas que tienen que soportar. En cuanto a los esfuerzos, principalmente cortante por torsión relacionado al par motor, el esfuerzo normal por flexión por cargas radiales, el esfuerzo normal por carga axial, para compresión o tracción, esfuerzo cortante transversal a las cargas radiales y esfuerzos combinados de torsión, flexión y axial, pues en cuanto a lo que es el peso de los mismos componentes que están alrededor y pues el ambiente de trabajo y pues el trabajo en sí. Ahora, este eje, pues precisamente fue el que tomé en el momento pues para explicarlo, fue al eje al que le hicimos algunos cálculos de esfuerzo sobre todo, basados en que es un elemento crítico del mecanismo. Entonces, voy a ampliar un momento, compañero. No. Ok. Listo. Nos basamos en algunos parámetros iniciales, como la longitud del eje, aproximadamente 0,29 metros. El diámetro en el montaje de la cuchilla, es decir, el extremo donde va la cuchilla, es de aproximadamente 0,05 metros. La velocidad angular de 540 revoluciones por minuto, como nos comentaba el compañero Jason. La densidad del material para el acero que evidenciamos es de aproximadamente 7.850 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la potencia transmitida desde el tomafuerza del motor, como decía Jason, pues tomamos los 50 caballos de fuerza, que eso nos da en potencia también 37.300 vatios aproximadamente. Partiendo del análisis del funcionamiento del eje, se entiende que lo primero pues que deberíamos hacer en su momento era la conversión de la velocidad angular a radianes sobre segundo. Aquí hicimos pues unos cálculos pues ya basados en lo que venimos trabajando en la materia. Y pues en cuanto al factor de seguridad para ese eje, pues basados en los cálculos anteriores, nos da un factor de seguridad de 12.8, que tuvimos que analizarlo porque pues según lo mismo a que hemos hablado con el profe, pues normalmente se manejan de 3 a 5, pero entonces estuvimos verificando y pues para este tipo de componentes, pues de acuerdo a esos impactos ocasionales que reciben y pues otras cargas adicionales, normalmente se sobredimensionan para que dure un poco más. ¿Es seguro el mecanismo? Sí, el mecanismo, pues como acabo de decir, incluso está sobredimensionado. Entonces, pues por ello presenta gran seguridad pronto al impacto que se vaya a romper. Realmente ocurre muy pocas veces que ese tipo de ejes se rompan, salvo de pronto que trabaje en zonas pedregosas donde los golpes no tienen ningún tipo de amortiguación. Por lo demás, esos mecanismos pues son seguros en cuanto a la resistencia del eje. El sistema de transmisión en condiciones adecuadas de seguridad estructural, evidenciado por un factor de seguridad de 12.8, pues superior al recomendado, como hablaba. El uso de engranajes cementados, rodamientos cónicos y carcasas de hierro fundido garantiza resistencia al desgaste y capacidad de carga y rigidez. En conjunto, el mecanismo es seguro para operación en condiciones normales de trabajo. Como decía, salvo de pronto algunas condiciones muy severas, se presentan daños en este tipo de mecanismo. Sin embargo, pues como propuesta de mejora, teniendo en cuenta pues algunos de los factores de los que nos hablaba el profe durante la materia, decidimos, por ejemplo, para la optimización del diseño, incorporar un protector de sobrecarga en el eje de entrada, porque pues este eje es un poco más delgado y pues también tiene que soportar cargas de torsión, ¿no? Entonces, hay un tipo de mecanismos que son como un tipo clutch, que cede ante los golpes bruscos, pues para que no se parta por torsión los ejes.
Otra propuesta es la reducción del peso del eje de salida, garantizando pues un 5 como factor de seguridad, porque pues hablamos de que son mecanismos que están sobredimensionados y pues realmente al fondo no sabemos hasta qué punto el fabricante pues hizo de pronto todos los cálculos respectivos, porque sabemos que hay muchas fábricas locales donde solamente pues se toma la experiencia y a partir de ella se hacen o se inventan los mecanismos, ¿sí? Entonces pues decidimos darle un poco de reducción al peso para garantizar pues un 5 como factor de seguridad y pues ya de esa manera evitarle algunas cargas extras que puede tener el sistema. En cuanto a la reducción de costos de fabricación, pues optimizar el mecanizado de la caja empleando hierro fundido nodular en lugar del hierro gris, reduciendo peso y aumentando resistencia igualmente. Y en cuanto a la mejora y eficiencia y durabilidad, implementar sellos para los retenedores o retenes en material Viton para aumentar la resistencia química y térmica, usar rodamientos de acero inoxidables en lugar del 440C, en lugar del 5200, pues para ambientes húmedos o con barro, que es lo que frecuentemente van a soportar este tipo de mecanismos. Incorporar un sistema de engrase centralizado para el eje de salida y los rodamientos, facilitando el mantenimiento preventivo, porque esto sí es un tema que en campo se da uno cuenta que es un poco difícil. Y la implementación de indicadores de nivel de aceite para prolongar vida útil de componentes internos. La mayoría de estos componentes, como de pronto están muchas veces expuestos a golpes de ramas y eso, se hacen totalmente sellados y es imposible mirar el nivel del aceite. Entonces, pues buscar pronto la posibilidad de colocar un indicador de nivel. Sería como pues la propuesta de mejora que tuvimos para este mecanismo. Listo, muy bien. ¿Algo más? Sí, pues tendremos las conclusiones Ok. y ya finalizamos. Entonces, como conclusiones, con respecto a ya lo expuesto anteriormente, el sistema presenta un diseño robusto y adecuado, ya por lo que expuso Jesús con cuanto al factor de seguridad. Entonces, un diseño robusto y adecuado para las aplicaciones agrícolas, gracias al uso de materiales resistentes que soportan cargas, desgaste e impactos. El eje y los engranajes garantizan una transmisión eficiente del torque, mientras que los rodamientos aseguran estabilidad y alineación. En conjunto, el conjunto de mecanismo opera de forma segura, confiable y eficiente en condiciones normales de trabajo. Entonces, pues esta sería como tal nuestra exposición, pues por el tiempo no podríamos exponer todo lo que se hizo para cada elemento, pero pues es como un resumen de lo que se hizo en el trabajo, pues. Listo, muy bien. Revisando el trabajo, está muy completo, está muy bien detallado. Estuvo muy bien la descomposición, no sé, y ese que le hicieron al mecanismo. De pronto, digamos, que es más como constructivo el tema, sí que se trataron de apoyar, se apoyaron con muchas como diapositivas. Para próximas ocasiones, no ya por la parte estudiantil, porque pues ustedes ya van casi que un paso fuera de ser ingenieros, sino algo más de temas más visuales, no tanto a la, digamos, digamos, a mostrar solo la letra, porque digamos como lo estamos mostrando, estoy mostrando acá proyectando, sino tema más visual, de pronto más diagramas, más dibujos, temas más visuales, para que pues digamos que cuando estábamos hablando de la carcasa, cuando estaban hablando del eje, pues a veces como que quedamos, pero ¿cuál eje era? Entonces, bueno, pues entonces, digamos, yo que estaba aquí con el sector casi que a la par con su esto, pues entendía cuál eje era. El eje entonces más uno era el que estaban analizando. Si no me falla el análisis que ustedes me dieron, ¿cierto?
Ese era el que estaba. Sí, profe. Entonces, valga que no hace medios audiovisuales, no tanta letra, sino más gráfica, ¿vale? Y digamos que en este caso que tenemos el tema de la virtualidad, pues valga entonces de algunas memorias o de algún libreto pequeñito donde ustedes pues tengan sus apuntes como para que no tengan que repetirse lo mismo que están viendo en la diapositiva. Ya pues digamos que en términos generales está bien, está muy bien detallado digamos que los análisis que hicieron, muy buenas las conclusiones. Listo, entonces aquí ya los tengo eh, referenciados, entonces listo, les vamos a dejar un 4 o 5 ahí de calidad. ¿Listo? Ya saben ustedes que este es el valor o este es el que vale, ¿no? Este es el que vale y este es el que voy a mostrar en la semana número 16, ¿vale? Ahí. Buenas noches, profe. Buenas noches. No, pues para cuando usted ordene, profe, para seguir nosotros con el tema. Bueno, listo, súper. Entonces, Sergio, Jason, Jesús, ¿de acuerdo con el orden? Sí, profe, claro. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué estoy calificando? Uno, estoy calificando pues obviamente la presentación, ¿sí? Y pues estoy calificando también o revisando el manuscrito que me enviaron, ¿vale? Entonces, listo. Como les decía, este es el que cuenta. De pronto, si no le aparece nota el Moodle, no se preocupe, desde que está aquí en este manuscrito y aparezca en Connection, bien, ¿listo? Entonces, ahí ya tienen su notica. Y continuemos entonces. ¿Qué me había dicho? ¿Que no había lanzado la manito? Sí, señor. Profe, buenas noches. Listo, Heider, cuénteme. Listo. Vamos a empezar entonces por aquí. Si se está compartiendo, no quiere compartir, a ver, toda la pantalla. Creo que ya, listo, ya estamos bien. Listo, profe. Entonces, está Heider y está Juan David, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Profe, después de los compañeros, a ver si me da la oportunidad, después del compañero, pues, para exponer nosotros también. Claro que sí, claro que sí. Listo, profe. Nosotros cogimos el mecanismo kit de arrastre de la motocicleta Yamaha Pacer 2013. Análisis de ingeniería mecánica del sistema de transmisión final. A ver esto. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto, profe? Sí, señor. Bueno, en esta sección de inspección técnica podemos observar el estado real de los componentes que analizamos. A simple vista detectamos tres hallazgos críticos. Corrosión atmosférica, óxido, que podemos observar ahí en la cadena. Como ven en la imagen superior, al lado izquierdo hay presencia severa de óxido ferroso en los eslabones de la cadena y en la base de los dientes de la corona. Esto no es solo un problema estético. El óxido genera micropicaduras que actúan como concentradores de esfuerzo, facilitando la aparición de grietas por fatiga. La segunda es la acumulación de residuos abrasivos. Observen la pasta negra que rodea el piñón y la cadena. Es una mezcla de grasa vieja con polvo y arena. Esto actúa como una lija constante que acelera el desgaste del perfil del diente, llevándolo a la famosa forma de aleta de tiburón, que reduce la eficiencia de la transmisión. Y la tercera es la falta de tensión adecuada. La posición del eje de las marcas del basculante nos indica que la cadena ya ha sufrido una elongación, un estiramiento considerable, lo que aumenta las cargas dinámicas e impactos cada vez que el compañero hace o el conductor hace un cambio de marcha. Estos hallazgos justifican por qué elegimos un factor de seguridad de 3.0. Más adelante ya lo vamos a ver. ¿Por qué se seleccionó estos mecanismos?
Primero, complejidad de esfuerzos combinados. A diferencia de un simple tornillo o una viga estática, el QD arrastre es un sistema dinámico en un solo conjunto de piezas. Tenemos torsión en el eje, tracción en la cadena, corte en los pasadores y presión en los dientes de la corona. Analizarlo nos permite aplicar casi todo el contenido de la materia en un solo objeto. Segundo, accesibilidad y realidad técnica. Elegimos este modelo 2013 porque nos permitió realizar una inspección real. No trabajamos sobre planos ideales de un libro, sino sobre piezas que han sufrido corrosión, desgaste y fatiga. Esto nos obligó a usar el manual de servicio original de la motocicleta, enfrentándonos a los mismos retos que un ingeniero de mantenimiento en el mundo real. Tercero, seguridad crítica. La transmisión final es un elemento de seguridad activa. Una falla aquí no solo apaga la moto, sino que puede bloquear la rueda trasera a alta velocidad. Estudiar este mecanismo nos permite entender cómo el factor de seguridad y el cumplimiento de los paros de apriete salvan vidas. Cargas presentes. Para entender los esfuerzos en los materiales, primero debemos cuantificar las cargas externas. El análisis se divide en tres cargas detectadas en la operación de la Yamaha Fazer 250. Carga de tracción estática. La carga principal de la fuerza de tracción generada por el motor. Tomamos el par máximo de la motocicleta, que es 20.5 Nm de torque a 6.500 revoluciones por minuto, aplicando relación entre el torque y el radio primitivo del piñón, que sería un radio de igual a 0.03 metros. Calculamos una carga estática constante de 683.33 newton en el tramo tenso de la cadena, que lo vamos a ver más adelante y también está en el trabajo. El radio primitivo es el radio de una circunferencia imaginaria llamada círculo primitivo. No es el borde externo del diente, sino que es el radio del exterior. Cargas dinámicas, impactos. El sistema no trabaja de forma aislada. Durante los cambios de marcha o aceleraciones bruscas, se presentan cargas de impacto que pueden duplicar o triplicar la fuerza estática calculada. Por esta razón, el manual exige una holgura de flexión de 25 a 35 milímetros, permitiendo que estas cargas dinámicas no sobrecarguen los rodamientos del eje de salida. Tenemos carga radial, la tensión de la cadena del eje de salida del motor. Tenemos cargas por fallas del entorno. Como vimos en la inspección real, en la fotografía que se tomó, la presencia de óxido y eslabones pegados altera la distribución de la carga. Un eslabón rígido genera una carga de choque adicional cada vez que entra en contacto con los dientes del piñón, aumentando el riesgo de ruptura por fatiga. ¿Y eso por qué pasa? Por falta de lubricación. Esta carga Newton es el valor base que nos permite realizar el dimensionamiento geométrico bajo la norma ANSI-ISO y asegurar que el acero IC 1045 trabaje siempre por debajo de un límite de fluencia. Aquí analizamos en esta imagen análisis de cargas y esfuerzos en el QD arrastre. Primero, el piñón de ataque, que es el pequeño, Z15, tiene 15 dientes. Es el elemento motriz. Al girar sus dientes actúan como pequeñas palancas que empujan los rodillos de la cadena. Aquí calculamos el esfuerzo y flexión en la base de cada diente y la presión de contacto en superficie. 2. Cadena. La cadena tiene un paso de 520. Es el elemento de transmisión. Se puede notar que la fuerza no es estática, se distribuye entre los eslabones, generando tracción en las placas y corte en los pasadores, los ejes internos. En el punto de contacto, donde el rodillo entra en el diente, ocurre el mayor desgaste. Si el radio primitivo que calculamos no es exacto, la cadena no engrana bien, lo que causa el ruido y las vibraciones que detectamos en la inspección real, por la misma falta de lubricación. Análisis cinemático y relación de transmisión. El sistema se define como un mecanismo de transmisión por cadena donde la relación de velocidad está determinada por el número de dientes de la corona Z2 y el piñón Z1.
Esta relación indica que el motor debe girar 3 veces para que la rueda trasera complete una revolución. Listo, Juan. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ya lo está escuchando bien. Digo, Fabián. Bueno, entonces tenemos el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, como vemos en la ingeniería real, pues los problemas no vienen organizados como el libro, ¿sí? Entonces, por ahí, aquí es donde aparece lo que nosotros llamamos como el síndrome del papel blanco, que es cuando empezamos, que es cuando no sabemos por dónde empezar a optimizar un diseño. En este caso, pues vemos que el problema es analizar si el que arrastre, o sea, es decir, tanto la cadena, el piñón y la corona pueden soportar las cargas sin fallar, especialmente por fatiga y sin poner el riesgo al usuario. Bueno, aquí vemos análisis de elementos y fuerzas, ¿sí? Entonces, el sistema de transmisión está compuesto principalmente por el piñón, la corona y la cadena. Entonces, vemos el piñón y la corona. El piñón transmite la fuerza del motor hacia la rueda trasera. Si hay demasiada tensión, pues sabemos que puede dañar rodamientos y otras partes, ¿sí? Los tornillos y uniones. Entonces, las uniones son muy importantes porque garantizan que todo esté firme. Un ejemplo, como vemos la tuerca de seguridad, del eje, debe ajustarse a 104 newton por metro, lo cual es crítico para la seguridad. Entonces, si no se le aplica el torque que es, pues se le deja más o se le deja menos, pues va a tener inconvenientes, ¿sí? La cadena pues está sometido a varios esfuerzos. Con la tracción pues es cuando la moto acelera, la fatiga es por el uso repetitivo, el corte pues el corte se ve en los pasadores internos de cada labor. La otra Heider. Entonces tenemos primero, vamos a analizar el factor de seguridad. Entonces, el material utilizado aquí es el acero A1045, que tiene un límite de influencia de 310 megapascales, o sea, es decir, el esfuerzo que soporta sin deformarse. Acá luego procedemos a calcular el esfuerzo real usando la fórmula que nos dice ahí, sigma es igual a la fuerza sobre el área. Entonces aquí tenemos una fuerza de 633.33 newton y tenemos un área de 6.6 milímetros cuadrados, obteniendo un esfuerzo aproximadamente 103 megapascales. Eso nos da, si calculamos el factor de seguridad que hay entre la relación entre el esfuerzo que soporta el material y el esfuerzo aplicado, pues vamos a tener un valor de seguridad de 3. Entonces, lo que significa que el material puede soportar 3 veces más la carga de lo que está recibiendo, lo cual está dentro del rango recomendado y nos garantiza pues que el diseño es seguro. Sí, ahí vamos bien. Entonces, acá tenemos que la fuerza de la cadena es igual al torque dividido entre el radio primitivo del piñón. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la fuerza de la cadena depende directamente del torque que genera el sistema y del tamaño del piñón. Si el torque aumenta, pues la fuerza también va a aumentar. Y si el radio del piñón es menor, pues la fuerza será mayor. Entonces, esta fuerza es importante porque es la que realmente actúa sobre la cadena y los componentes del sistema de transmisión. Esto es de la otra. Bueno, aquí ya vemos pues el análisis de ingeniería de la transmisión. Ahí vemos la relación de transmisión, el torque que está en la rueda, los detalles del eje, los detalles del esfuerzo que acá en la cadena, los pernos y la corona. Y la última Heider. Entonces, como propuesta de mejora, pues entonces se plantea utilizar se propone el uso de corona de aluminio 70-75, que es muy reconocida por su relación de resistencia a peso, alta resistencia a la fatiga. Entonces es muy ideal pues, para este tipo de cargas. Eso es muy similar a los aceros. Este tipo pues de
de aluminio que se está recomendando. Y también se propone pues utilizar un sistema de lubricación automática por goteo, que es para eliminar el error humano que hay en el mantenimiento con queroseno o con otro tipo de productos que se utilizan. Entonces, en conclusión, pues podemos determinar que el sistema de transmisión es robusto y seguro, pero también depende pues mucho del mantenimiento que se le haga. Hasta también pues con la mejora de los materiales y la lubricación pues se va a obtener un rendimiento mucho mejor y una durabilidad, que es importante. Listo, profe, ahí terminamos. Vale. Dice, ¿es ergonómico? Sí, el diseño del brazo trasero incluye estrellas de referencia simétrica, facilitando que el usuario realice el ajuste de forma intuitiva y correcta. Intuitiva. Ok. Siguiendo el ciclo de Project Manager, planear, hacer, verificar y actuar, se propone el uso de una corona de aluminio T75 T6, reducción, o sea, reduce el peso. Ah, ok, es una acero aliado, es una aluminio aliado. ¿Sí soportaría esa corona? Sí soportaría esa corona, porque recuerden que los piñones, como los engranajes, tienen dos, ustedes ahí lo comentaban, tienen dos tipos de esfuerzo. Uno, que es la tensión de la corona, perdón, la tensión que se sufriría la cadena o el eslabón de la cadena con respecto al diente, generaría entonces un esfuerzo de flexión, ¿cierto? Y por el mismo contacto y oración, pues habría entonces desgaste. Me surge la duda porque las coronas de aluminio, bueno, el aluminio como tal, tiende a ser muy poco amigable con lo abrasivo y más si la cadena es de acero. Sí, profe, pero va a quedar más gruesa, pero va a quedar más liviana. Y va a tener una resistencia muy cercana al acero. Va a ser, por ejemplo, para utilizarla, por ejemplo, en una carrera o algo así, sería muy buena opción. Y en vida útil, ¿de cuántos ciclos se disminuiría o se mantendría? Hablemos En vida útil se reduce, profe. Eso pasaría igual que con las llantas. Ok, Por ejemplo, usted compra una llanta Michelin. Una llanta Michelin a usted le dura por lo menos un año y medio. Mientras que usted si se compra una llanta más fina, pero de menor precio, por ejemplo, la Michelin tiene más agarre en las frenadas y las otras llantas más económicas son más duras, pero entonces le van a durar más, por decir algo, le van a durar 3, 4 años, pero las llantas son malísimas, usted frena en una calzada mojada y al piso, mientras que con la Michelin es más costosa, es más fina, pero es menos durable. Lo mismo pagaría con este piñón. ok. Vale, entonces lo que hacen es reducir, ok, reducen, dice que sistema de lubricación automática. Lubricación automática, o sea, ¿cómo sería? Es como un sistema de goteo de aceite para el lubricante de la cadena, para que la cadena no sufra, pues, no tenga ese problema de que se pegue o que con el agua de pronto sufra de corrupción. Ok, vale. Listo, ¿es económico? Sí, bueno. Ustedes me decían que es un factor de seguridad de 3. Factor de seguridad de 3 para una moto. Bueno, es que hay que ver, porque para los elementos, pues sí, sabemos que una moto está en riesgo la vida del usuario y todas las cosas,
pero estamos realmente viéndolo desde el diseño interno. Si vemos ya desde los componentes externos, pues obviamente el factor de seguridad se va a disparar. Pero tres, bueno, no, pues con esa, con los, a ver, vamos acá, sí, 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 sí. Compensa la incertidumbre del mantenimiento realizado. El esfuerzo permisible debe ser menor que el esfuerzo a la afluencia o a la fatiga. Y un factor 3, profe, absorbe más los golpes, sin que el material llegue de pronto a su límite de fluencia, ¿sí? Podría ser, pues, por ese lado, más suave, en plano para de pronto hacer un pique en la moto, o un cambio brusco en la marcha, o para llevar un parrillero. Listo. Así es como me gusta que utilicen la inteligencia artificial, muchachos. Esa es la forma, en teoría, correcta, que ustedes lo alimenten y que obviamente la corrijan cuando obviamente hay cosas que pues obviamente no van, ¿cierto? Por eso les hice un par de preguntas así como medio clásicas, como rápidas, porque sí vi que le metieron cariño a la aplicación o a la investigación y obviamente le utilizaron herramientas interesantes. Está muy buena la ejecución que hicieron con la IA. Hicieron utilizando un buen uso de ayudas audiovisuales. Estamos bien, listo. Uy, no, que me sacaron esa foto. ¿Quién puede ser tan desjuiciado después de dejar que se confecciona acá? No sé. ¿Quién fue? ¿Quién le tomaron las fotos? Ah, sí. Bueno, listo, entonces, Haider Jaramillo Loaiza y Juan David León Jiménez. Listo, entonces, el estado espacial, pongamos también 4.8, como para que continuemos, ¿de acuerdo? Listo, profe, de acuerdo, señor. Sí, señor, profe. Gracias, profe. Vale, muy bien, muchachos, muy bien, me gustó que hayan utilizado así la IA, así es como nosotros. Muy bien, listo, ¿quién más había dicho yo? Yo, profe, Listo, José, de una. sí, regálame un segundito. José, ¿estás solito? No, profe, regálame, profe, a ver, le explico un momentito. Nosotros nos reunimos con los compañeros y realizamos un video. Ok, Ya se lo voy a transmitir, sino que pues pase un momento la diapositiva como para, pues si de pronto no se ve bien el video, pues como para que tuviéramos como una pequeña, como una visión acerca del trabajo que hicimos. Que nosotros lo que hicimos fue un análisis de diseño de un malacate manual de manivela de marca Trooper, así algo como generalizado. Este es el tipo del malacate que estudiamos, hicimos el del proyecto. Nos concentramos prácticamente en 3 puntos críticos, como el tema de la manivela, la guaya y el eje. Durante el trabajo analizamos esfuerzos, cargas, cálculos de resistencia,
hicimos modelar, anexamos unas imágenes en el entorno real de las fallas que presentaban el Malacate, unos videos desde cómo son un Malacate pues, en mal estado, en buen estado. Realizamos a través de SolidWorks un modelado donde calculamos también los esfuerzos y los factores de seguridad, y llegamos pues hicimos también una tabla comparativa entre los cálculos manuales y bajo la simulación de Womnice, que fue lo que hicimos con el modelado de SolidWorks, y a la final pues obtuvimos unas conclusiones y montamos una propuesta de mejora acerca de los materiales, pues dependiendo de las fallas que teníamos. Entonces ya voy a colocar el video, profe. No sé si allá dónde está, pero no creo que no. En un segundito ya reviso si lo está compartiendo o no. No sé si ahí ven el video. Regálame un segundito. ¿Ven el video? Sí. Está conformado por el compañero José Alfonso, Carlos Enrique, Tomás Alfey, Kevin Andrés y mi persona, César Fabián. Nosotros vamos a presentar el análisis de diseño mecánico de un Malacate manual de primera. Este dispositivo está ampliamente utilizado en labores de izaje, arrastre y tensado de carga. Este estudio nosotros lo realizamos bajo una condición nominal de operación de 2.000 kilogramos. Esto equivale a 19.7 centímetros, considerando además su capacidad de arrastre de 4.000 kilogramos. Pero nosotros nuestro objetivo principal fue llevar el comportamiento de estructura del sistema mediante análisis de componentes, identificación de materiales, cálculo de esfuerzos, verificación de datos de seguridad. Lo que hicimos fue una simulación en SolidWorks y propuesta de mejora bajo metodología. ¿Cómo funciona esta carga? Se transforma de fuerza manual aproximada de 196 minutos en capacidad de derivación del sistema, como lo son el sistema de palanca, que después se nos genera ventaja mecánica, el sistema de engranaje, el sistema de transmisión y pauno. Tenemos también el terreno, mediante en conjunto el sistema aplica el esfuerzo humano de forma eficiente y controlada. Ahí continúa el compañero Carlos Enrique en el tema. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Hernández y en línea con lo que acabó de decir el compañero Fabián, pues voy a hablarles sobre el despiece del sistema del proyecto. El sistema consta de 19 piezas y estas a su vez están en tres diferentes mecanismos, como son la palanca, el trinquete y la transmisión. Tenemos entre los elementos más críticos encontramos el eje de transmisión, el cual es el que soporta la mayor carga, porque es el que soporta la guaya. Como sabemos, la guaya es la que va a soportar el peso como tal, la carga que se va a echar. Tenemos la palanca, el carrete y la guaya. Bueno, aquí en este punto en la guaya sabemos que es la que va a soportar el elemento que se va a izar y ella va enrollada al carrete. Entonces va a tener un Se le fue el audio ahí. tenemos además los engranajes que están Sí, profe, yo estoy escuchando todo entrecortado desde que iniciaron. No. Bueno, en el sistema tenemos materiales predominantes. En la totalidad de la ¿No escuchan, profe? del Malacate, que está fabricado sin Entrecortado. Es tan raro, pero aquí está. Será señal de internet, que justo está baja la señal de internet. Espérame, ya regreso un poco.
la diapositiva, en un segundito ya. Bueno, aquí en este punto de la guaya sabemos que es la que va a soportar el elemento que se va a izar y ella va enrollada al carrete. Entonces va a tener una fricción constante, por lo cual los pelos o los hilos que llamamos van a tener mayor Ahí se volvió a ir. No se escucha nada, compañero. no requiere tratamiento térmico. ¿Ahí me escuchan todavía? ¿Nada? Tenemos materiales Ahí especializados sí. en el sistema también para los componentes críticos. Compañeros, sé que le escucha cuando habla, pero los compañeros, cuando empiezan a reproducir el video, no se escucha absolutamente nada. El límite de afluencia es mucho mayor, en este caso de 450 megapascales, tiene mucha más resistencia a la fatiga y tiene capacidad de tratamiento térmico. Otros materiales claves son el politetrafluoetileno, en abreviatura es conocido como el PSF. Este reduce la fricción en la manopla. Tenemos bronce SAE 660, que tiene un comportamiento autolubricante para motores. La propuesta de mejora en estos materiales se plantea las siguientes alternativas, como acero SAE 4340, que tiene mayor resistencia a la fatiga, un recubrimiento epóxico que da protección anticorrosiva, y UHMWPE, que es alternativo más seguro para la guaya. Lo tengo ahí con el compañero Kevin, que sigue adelante. Mi nombre es Kevin y vengo dando los cálculos tipos de esfuerzo, seguridad. Bueno, para el análisis mecánico del almacenaje, repartidores de la carga de diseño, calculada como producto de la masa por la gravedad, obteniendo una fuerza 19.620 newtons, que se puede apreciar en la diapositiva presente por el medio del cálculo. Bueno, a partir de esta condición se identificaron los principales tipos de fuerzas presentes en el sistema, que son torsión en los ejes, constante en pernos y garajes, presión en el eje del carretero y compresión del cuerpo y tracción en la guaya. En la diapositiva que estamos presentando podemos observar cálculos realizados manualmente con respecto a varias clases físicas, donde podemos analizar las partes más críticas del mecanismo fluido, que son palanca, eje de la palanca y el carretero. La guaya, bueno, la guaya es algo personal, ya que presenta problemas de deslizamiento o pasividad del estilo, pero es muy común por el estado en la que está puesta la guaya, la conformatividad, el guaya, etc. Uno de los componentes más críticos es la palanca, la cual presenta un esfuerzo constante básico de 202.1 megapascales, en donde realizamos un rediseño. Con acero A36, el factor de seguridad es de 0.71, lo que indica una falla. Sin embargo, al emplear un acero A1045, el factor de seguridad a 1.29, cumpliendo con condiciones aceptables. Otro punto crítico es el eje del carretero, que presenta un factor de seguridad de 1.15, la carga máxima, lo cual es insuficiente para sentirse construido, ya que en ocasiones el mecanismo podría ser utilizado muchas veces o hasta diario, con cargas no recomendadas. Por esta razón se recomienda el redimensionamiento de un diámetro mínimo de 16 milímetros. En general, el análisis muestra el sistema cómo funciona, pero presenta elementos cercanos al límite del fallo, bajo condiciones exigentes. Bueno, compañero Luma. Bueno, continuando con nuestro tema, así como
compañero que hay, estamos buscando lo que es fotografías del entorno real, nuestro equipo de estudio y análisis que es de Maracate. Para validar los resultados obtenidos, se realizó un análisis y una simulación estructural utilizando el programa el modelo SolidWorks para poder analizar eso y también el criterio consenso, que es más adecuado para analizar materiales útiles, ya que permite detectar los efectos a partir de la combinación de esfuerzos normales y constantes. La simulación se llevó a cabo aplicando una carga de 19.6 y 20 newtons, definiendo adecuadamente las condiciones que se consideran mediante restricciones en el sistema y utilizando un mallado refinado en las zonas críticas para mejorar la precisión de los resultados. Aquí podemos ver el ensamble realizado en el SolidWorks de Maracate, ya habiendo analizado cada una de sus partes. Como se puede ver, la simulación, la película que estamos presentando y el mallado del ensamble, mostrando las capas esenciales de poder y de factores de seguridad. Pues esta parte ya le corresponde a compañero Alfonso. Quisiera decir que el valor máximo alcanzado fue aproximadamente 331 megapascales, siendo un incremento cercano al 50% en comparación con el cálculo teórico, atribuible a efectos domésticos que no se consideran en el análisis manual. Además, se obtuvo un factor de efectividad mínimo de 1.36, lo cual valida el criterio desde el punto de vista estructural. También permite indicar la presencia de zonas críticas susceptibles de optimización. En conclusión, la simulación permitió representar de manera más realista las condiciones de operación del sistema, identificando comportamientos que no son completamente evidentes en el análisis analítico. Buenas noches. Para nosotros de seguridad, hacemos en cuenta una tabla comparativa, la cual hicimos unos cálculos manuales y unos cálculos bajo la simulación de bonus, en la cual pues obtuvimos unos resultados. Ahí se fueron. Se les fue el audio ahí, muchachos. Ahí se les fue el audio, muchachos. Sí, profe, yo desde hace rato no vengo escuchando nada. Y salí. Bien. Y no hay ningún problema, ¿no? Las respectivas modificaciones que nosotros tuvimos que hacerles. Entonces, en términos de seguridad, el Maracate, como le digo, es adecuado solo para uso personal, pero no recomendable. Desde el punto de vista económico, la fuerza apreciativa de 190 minutos era los límites establecidos por normas internacionales, generando fatiga en el operador. Por esta razón, se propusieron mejoras bajo filosofía de Casey, destacando un aumento. Pudimos notar que debemos destacar un aumento de diámetro en el eje del carrete, implementación de bujes autolubricantes y empletes en el sistema, una mejora ergonómica de la perilla. En conclusiva, el sistema sí es funcional, pero presenta oportunidades claras de optimización en seguridad, resistencia
Listo, profe. Pues ese fue inicialmente nuestro proyecto. Listo. Entonces, como observación de pronto, un poquito más de cariño de pronto en la edición del video o mejorar el audio. Muy buena idea, la verdad, pues si tenían tiempos ahí como pudieron hallar esos momenticos como para que pudieran estar todos juntos para la presentación, pues sí, digamos que toca trabajar más al tema multimedia. Es muy bueno el trabajo, la verdad, en la misma sencillez del trabajo que ustedes hicieron, pues de hecho hicieron en teoría doble tarea. Una fue pues hacer los cálculos que pues ahí al vuelo de pájaro pude ver con respecto a los cálculos de acá arriba, acá, de cada uno de los elementos críticos, y uno de los elementos críticos reales es el eje de la red. Eso estuvo muy bien jugado. Otro elemento es el eje de la palanca, válido, y el que también también era crítico, y de hecho es el que más seguridad debería tener, realmente es la palanca, porque pues ahí es donde está realmente trabajando, donde está la unión entre máquina y humano. Esa manivela o esa palanca pues debe tener, y ustedes mismos acá se dieron cuenta que tiene un factor de seguridad entre comillas bajo, que es 1.29, comparado con el resto de componentes, ¿cierto? Sí. Eso, esa digamos sería la mejora más importante, ya sea mejorar el material, o ya sea mejorar o aumentar la sección de transversal o aumentar de pronto la longitud de la palanca. Bueno, o sea, ya eso depende ya de la decisión del ingeniero, y lo que sí cabe resaltar es todo el análisis que hicieron, y hubo algo que me generó cierta duda, y esto es este cuerpo, creo que esta es la misma les da un factor de oscuridad relativamente bajo con el resto, que está de 3 para arriba, bueno, 2.9 para arriba. Y aquí lo que sí vale lo que es muy importante es el análisis que hicieron, la tarea que se hicieron para levantar todo esto en un modelado 3D para poderlo sacar, pues, o para poderlo gestionar en un programa de diseño y pues traerlo aquí a colación. Los resultados varían, o ustedes pues digamos lo hicieron con un enmayado muy general. Al ser un enmayado muy general, o sea, tomaron el análisis como un todo. Por eso es que aparecen tantas disparidades con los esfuerzos calculados. La manera ideal para hacer este análisis, o una manera más exhaustiva, por decirlo así, es tomando cada uno de los componentes. ¿Qué pasa cuando usted analiza la zona de nivel? ¿Qué pasa cuando usted analiza solo el eje? ¿Qué pasa cuando usted analiza solo un diente del engranaje? ¿Qué pasa cuando usted analiza, digamos que la soldadura, por ejemplo? Que también se puede analizar por ahí. Entonces, claro, les va a aparecer una disparidad, pero eso también les ayuda a observar el general del programa con lo que ustedes analizaron. Y vean que les concuerdan mucho los factores de seguridad, concuerdan mucho. Son muy parecidos, y están, sí, claro, están entre 1.6 y 6, de 6 para arriba. Entonces, claro, esos factores de seguridad. El más crítico realmente lo encuentran es en la manivela, donde realmente se debería mirar la ergonomía del mismo. Pero bueno, en términos generales, pues muy bien. Sí, todo que le metan más cariño en cuanto a la ejecución del tema multimedia, pues la idea de haber hecho el video para que todos estuvieran muy bien, y pues listo. Entonces están Hernández, Clarice Enrique,
Hernández Hernández, Dumar Arbey Aroca Sánchez, Héctor Fabián López López, José Alfonso Ortiz Cruz y Ricardo Castro. ¿Están todos o me faltan? Sí, sí, señor. Pues hay unos compañeros que están, digamos, conectados, pero no pueden estar muy bien en la clase porque les ha tocado turno. Entonces, preciso por eso, pues, quisimos hacer como el video por lo mismo, porque pues llegamos a la conclusión de que a algunos les tocaba trabajar y no podían estar de pronto para el momento de la exposición. Listo. Entonces, vale. Ahí están todos, ¿sí? Aquí están todos. Sí, sí, señor, todos. Listo. Entonces, un 4-4. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bien, muchachos. Bien, el trabajo está muy bueno. Pero de pronto les estuvo en contra de pronto el tema del video, pero pues, bueno. ¿Quién más dijo yo? Profe, buenas noches. Nosotros, De una, Luis, con todas. listo compañero Anderson, inicia. Listo, compañeros. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, instructor Luis Alexander. Me presento, mi nombre es Anderson Acosta, junto con mis compañeros Bener José Castillo, Jonathan Ubate Inciso y Luis Ángel Cortiz. Profe, básicamente nosotros lo que hicimos fue una carretilla de polipasto. Y básicamente eso fue un proyecto que nosotros hicimos en el segundo cuatrimestre, que fue de dibujo técnico. Nosotros prácticamente eso lo realizamos en SolidWorks y básicamente lo que estamos haciendo ahorita es mirar si el mecanismo cumple con todos los factores de seguridad como tracción, flexión y las fallas principales, calculando todas las fallas principales del mecanismo. La carretilla de polipasto es un sistema mecánico utilizado para el levantamiento y desplazamiento de cargas pesadas. Este sistema combina un mecanismo de elevación tipo polipasto con un sistema de traslación horizontal sobre la viga, lo que permite mover cargas de manera eficiente a lo largo de la estructura. El sistema trabaja en condiciones de carga estática y dinámica, donde intervienen factores como el torque aplicado, la fricción, la distribución de cargas. Además, durante su operación se generan esfuerzos axiales en el sistema de elevación y cargas radiales en los elementos de rodadura. Finalmente, el mecanismo opera con una capacidad de 3 toneladas, que equivale en fuerza Newton a 29.430, lo que convierte en un equipo crítico desde el punto de vista de la seguridad. Como tal, tenemos los componentes principales de este equipo. Identificamos los componentes principales que son los más importantes en el sistema, que tenemos que son el gancho, el eje y los rodamientos, básicamente. Estos elementos fueron seleccionados porque son los que soportan directamente las cargas y determinan la seguridad del sistema. Analizamos los elementos más críticos que soportan estas cargas, como son el eje, el gancho y el rodamiento. Análisis del eje. Para el eje, analizamos el esfuerzo de tracción, presión y fatiga. Se consideró una carga de 29.430 newtons y un material IC 1045, donde tuvimos un factor de seguridad en la tracción que fue de 1.5, pero la presión fue bastante bajo, que fue 0.41. Y básicamente ahí podemos ver el esquema del mecanismo.
esa ventanita la puede cerrar como para que no le estorbe ahí la... Sí, profe, que si el compañero Reiner me está abriendo el micrófono para avisarle. Ah, Sí, señor compañero. Buenas noches, profesor. buenas noches. Continuando con lo dicho del compañero Anderson, nos vamos con la conclusión del eje. A partir de los resultados obtenidos en el análisis del eje, se determina que el componente no es seguro para las condiciones de operación establecidas, ya que presenta factores de seguridad inferiores a 1 en esfuerzos críticos como la flexión y la fatiga. Esto implica que el eje puede fallar durante un funcionamiento normal, presentando un riesgo estructural y operativo para el sistema del eje. Debido a esto es necesario plantear una serie de mejoras en el diseño, con el fin de garantizar un funcionamiento seguro y confiable del mecanismo. Propuestas de mejora: aumentar el diámetro del eje. Incrementar el diámetro del eje permite aumentar el momento de inercia de la sección, lo que reduce significativamente los esfuerzos de flexión y mejora la resistencia del componente. Cambiar el material. Se recomienda sustituir el acero 1045 por un material con mayor resistencia mecánica y mejor comportamiento a fatiga, como un acero aleado, por ejemplo el 4140. Esto permitiría alcanzar factores de seguridad adecuados para aplicaciones de carga. Optimizar la geometría. Reducir concentraciones de esfuerzo en zonas críticas mediante transiciones más suaves, radios adecuados y un diseño más uniforme. También se realiza un análisis del gancho. Con base a los análisis realizados tanto en el eje como en el gancho, se concluye que el sistema presenta condiciones de falla bajo las cargas de trabajo establecidas. Los factores de seguridad obtenidos son inferiores a los valores recomendados en ingeniería, generalmente entre 2 y 3 para este tipo de aplicaciones, lo que indica que el diseño actual no es confiable ni seguro para su uso real. Esta situación representa un riesgo importante, ya que una falla en cualquiera de estos componentes puede provocar la caída de la carga, generando posibles daños e incluso riesgos para la seguridad de los operarios. Estado del sistema. El diseño actual se considera no seguro para una carga de 3 toneladas. Presenta fallas principalmente por flexión y fatiga. Los factores de seguridad son menores a 1 y componentes críticos. Hasta ahí le doy paso a mi compañero Jonathan para que siga con la siguiente diapositiva. Muy buenas noches, profesor, compañeros. A continuación vamos a hablar sobre las conclusiones de el gancho de izaje para 3 toneladas. Este gancho tiene un módulo elástico de 66.178 megapascales, un coeficiente de 0.27. Su límite de tracción es de 151.658 megapascales. En el análisis combinado teórico versus la simulación, encontramos que hay un error de validación del 20.3%. Es decir, en la geometría real más los concentradores y de la malla convergida de los elementos, encontramos una falla crítica, ya que este elemento tiene un factor de seguridad de 0.13 según los cálculos realizados, por lo cual se confirma que es incapaz estructuralmente para la carga nominal de 3 toneladas. Y en ambos métodos pues nos converge la falla. El plan de rediseño involucraría
cambiar el material de este gancho, que inicialmente es un material elaborado en fundición gris GG25, por un acero, perdón, por un acero ASME B30.26, con lo cual pues solucionaríamos el inconveniente y lograríamos un factor de seguridad entre 3 a 5 según la norma. También vamos a analizar las conclusiones de los rodamientos. Gracias, Luis. Los rodamientos soportan una carga distribuida entre aproximadamente 7.357 newtons cada uno. En este sistema tendríamos 4 rodamientos rígidos de bolas. Su función pues obviamente es permitir el movimiento de todo el sistema, y aunque cumplen con su función, en los cálculos el factor de seguridad no lo cumple. En su carga dinámica encontramos una carga básica de 10.1 kilonewtons y en su carga estática una carga básica de 4.15 kilonewtons. Su carga límite de fatiga es de 0.176 kilonewtons y su velocidad límite es de 28.000 revoluciones por minuto. En su factor de seguridad, su estado es crítico, con un resultado de 0.564. Y en carga dinámica, el resultado es de 43.17 horas en su capacidad de vida útil, por lo cual nos resulta en un estado insuficiente. En conclusiones estratégicas, encontramos pues una falla estructural tanto en el gancho de izaje como en los rodamientos y en el eje. Hay que hacer un rediseño total. Le doy la palabra al compañero Luis. Buenas noches. Bueno, profe, pues la mejora continua y la ergonomía. En el marco de un proceso de mejora continua, se ha realizado un análisis detallado del sistema actual, identificando oportunidades clave relacionadas tanto con el desempeño mecánico como con la interacción del usuario. Como propuesta de mejora, se recomiendan las siguientes acciones: aumentar los diámetros del eje. Esto permitirá reducir las concentraciones de esfuerzos, mejorar la rigidez torsional y disminuir el riesgo de fallo por fatiga en condiciones de carga repetitiva. Cambiar a materiales de mayor resistencia. Se sugiere emplear aceros de alta resistencia o aleados con mejores propiedades mecánicas, como el límite elástico elevado y tenacidad controlada. Rediseñar la geometría del gancho. Un nuevo gancho geométrico debe evitar puntos de concentración de tensiones, facilitar el anclaje y distribución de cargas, así como minimizar el desgaste prematuro. Mejorar la ergonomía del sistema. La interacción del operario con el equipo debe ser segura, cómoda y eficiente, reduciendo posturas forzadas, esfuerzos innecesarios y tiempos de manipulación. Pues aquí en la conclusión general pues se llegó que el análisis evidencia que los componentes críticos, eje y gancho, presentan factores de seguridad menores a 1 bajo condiciones normales de operación, lo que indica una alta probabilidad de falla estructural. Por lo tanto, el diseño actual no es seguro y requiere un rediseño completo, incluyendo mejoras geométricas y selección de materiales, garantizando factores de seguridad adecuados para aplicaciones de izaje. Listo, profe. Ahí sería nuestra presentación. Bueno, por lo que entendí, ustedes hicieron, digámoslo, digamos que lo sacaron de
Nada tal vez, o hicieron una copia flash de un polipath. Y con base a eso, pues ustedes mismos determinaron solo geometrías en su momento, ¿sí? Sí, señor, sí, así fue, profe. Y ahora, pues ya que tienen un poco más de pericia, pues ahora pues ya que tienen más cancha, por decirlo así, pues ahora sí ya le ponen más cálculo y le ponen más cariño al tema. Eso es bueno. Entonces, eso nos da dos reflexiones. La primera, el hecho de saber SolidWorks no nos hace diseñadores, ¿cierto? La segunda, y la más importante, es que ustedes mismos se acaban de dar cuenta que se debe hacer una reingeniería completa de todo el diseño, ya sea cambiando materiales, cambiando geometrías, recalculando unos componentes normalizados, como tal los pernos o los rodamientos, que aunque están muy por debajo del del factor de seguridad, pero que esto les dio, ¿dónde está? ¿Dónde está el factor de seguridad? No lo sé. Sí está. Necesitando un factor de seguridad de 0.5 y de hecho ese es el factor de seguridad general de su diseño, 0.5, y eso no puede ser, ¿cierto? Eso no puede pasar, no puede pasar porque obviamente este polipasto está quiero decir pues con trabajo de personas y obviamente de recursos que pues valen plata. Aquí de pronto hay digamos, algo que yo también me ayudaría al replanteo de y es listo, si está para 3 toneladas, ¿qué tal para 2? Y obviamente rediseñar, mirar el alcance, si se requieren que sean las 3 toneladas, o si de pronto se pueda menos. Y aún así hay que seguir rediseñando, porque pues si baja 3 toneladas, baja 1000 kilogramos, pero aún así pues el factor de seguridad subirá por mucho a 1. Eso no está bien todavía. Entonces hay que recalcularlo y recalcular también el alcance, diría yo. Bueno. Sí, señor, profe. Listo, profe, sí, señor. Entonces, por fin, dejen de compartir y ya les comparto su. Entonces, a ver. Acosta Coronado Anderson Andrés, Reiner José Castilla Vanegas, Enrique Ortiz Luis y Ubatenciso Jonathan Andrés. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Señor. Sí, señor, profe. Listo. Entonces, listo. Muy bien, muchachos. Me gustó bastante que vinieron con una continuidad o que quisieron ver cómo les iba de pronto con esos primeros con esos primeros diseños, los primeros pinitos como diseñados. Eso nos aterriza y nos ayuda también bastante a entender que SolidWorks no solo es saber dibujar, sino también saber a qué son. Entonces, con los cálculos pues ya tenemos para entretenernos un poquito más. Entonces, ¿de acuerdo con la nota, muchachos? Sí, señor, profe. Sí, señor, profe. Listo, muy bien. ¿Quién más dijo yo? Buenas noches. Buenas noches. Nosotros, pues en realidad creo que estoy en un momento solo yo presente. Nosotros grabamos un video. Ok. Y ya le comparto. Listo. ¿Quién subió el trabajo, Andrés?
Andrés, ¿quién subió el trabajo? ¿Ahí me escucha, profe? Sí, señor. ¿Quién subió el trabajo? Lo subió Robinson Andrés Ortiz. Ok. Listo, profe, buenas noches. Entonces, pues, nuestro grupo está conformado por Robinson Andrés Ortiz Roncancio, Santiago Alejandro Barrios, mi persona, Andrés Felipe Orjuela y José Alexander Superano. Como para hacerles una breve introducción, nosotros vamos a presentar un diseño mecánico y un reductor de velocidad de una tapa con engranajes rectos. Desarrollado para su aplicación en una sierra industrial. Este tipo de mecanismo es fundamental en la industria, ya que nos permite transformar la velocidad y el torque provenientes de un motor para adaptarlos a las condiciones de operación que la máquina requiera. Pues ellos tienen, este es un sistema que está diseñado para transmitir una potencia de 25 caballos, reduciendo la velocidad de 1750 RPM a aproximadamente 500 RPM. Durante el desarrollo de este diseño, pues analizamos diferentes aspectos de ingeniería mecánica, como el cálculo de las fuerzas en los dientes del engranaje, el análisis de carga sobre los ejes, el diseño del diámetro de los ejes por fatiga y la selección de rodamientos y acoplamientos. Y a partir de estos cálculos determinamos que el sistema cumple con los factores de seguridad necesarios para operar bajo condiciones de choque moderado. Entonces a continuación voy a reproducir el video y pues espero estén ahí atentos. Ahí no estamos viendo nada por ahora. ¿O está sin audio? Señor. Está sin audio, Andrés. Sí. Tan raro que, porque aquí sí lo estaba escuchando bien, profe. ¿Ahí escucha, profe? ¿Ahí se escucha? No, señor, no se escucha nada. Y ahí, Todavía no. ¿qué hago? Deje de compartir. Deje de compartir. Ahora, cuando vaya a compartir, dele donde dice, hay una pestañita que dice compartir también el audio de la pestaña o compartir el audio de las salidas de audio. Sí, profe, ahí está activado. Listo, inténtalo entonces de nuevo. Ahí ya, profe. No. ¿Tiene usted el video en Drive de casualidad? No, señor, pues el video no es tan pesado igual, profe. Envíemelo por correo así yo se lo puedo compartir. Listo, ya se lo envío.
Ya lo envié, profe. Listo, ya lo reviso. Dame un segundito. A ver. Aquí vamos. No, espere, profe, que cometí un error. Lo envié de Listo, nuevo. todo bien. Todo bien, no pasa nada. Ahora sí, profe. Revisamos. Todavía no. Todavía no. Pero saben, tal vez es un que sabe. Y ahora sí he llegado. Ahora sí. Ah, listo, bien. Ya lo estoy descargando. Ya lo empiezo a compartir. Dame un minuto. Listo, profe, gracias. Vale, todo bien, mi tío. Bueno, sí. Me confirma un poco si hay audio, ¿vale? Buenos días, mi nombre es Robinson Andrés Sí, señor, Duque profe, ahí. Montaño, junto con mis compañeros Santiago Alejandro Barrio Rodríguez, Andrés Felipe Orjuela Mesa y José Alexander Supelano, vamos a presentar el diseño de un reductor de velocidad de una etapa con engranajes rectos para una sierra industrial. La idea general del proyecto es sencilla: reducir la velocidad de entrada, aumentar el torque de salida y comprobar que el conjunto sea seguro para trabajar en condiciones industriales. En este video voy a resumir el trabajo en 7 partes: condiciones iniciales, fuerza sobre los engranajes, análisis del eje, diseño por fatiga, selección de componentes, seguridad del sistema y mejores propuestas. Objetivo y condiciones de operación. Partimos de una potencia de entrada de 25 caballos de fuerza, una velocidad del piñón de 1750 revoluciones por minuto y una velocidad de salida deseada de 500 RPM. Eso deja claro que el reductor debe bajar velocidad y al mismo tiempo aumentar el torque disponible para la sierra. También conviene mencionar que es un reductor de una sola etapa y que la disposición de los elementos entre rodamientos ayuda a distribuir mejor las cargas. Fuerzas que actúan en el sistema. Primero se obtiene el torque en el piñón, que es de 900 libras sobre pulgada. Con ese valor se calcula las fuerzas que aparecen sobre los dientes. La fuerza más importante es la tangencial, de 514.3 libras, porque es la que transmite realmente la potencia. La otra es la radial, de 187.2 libras, que no transmite potencia, pero sí empuja los engranajes y carga el eje y los rodamientos. La idea que quiero dejar clara es que el diseño no depende solo del torque, también depende de cómo esas fuerzas afectan a todos los componentes. Análisis de cargas sobre el eje. Aquí presento el paso siguiente para llevar esas fuerzas al eje. El eje se analiza como una viga,
simplemente apoyada entre rodamientos. Como hay cargas en dos direcciones, aparece flexión en dos planos distintos. En el plano vertical, el momento máximo es de 771.5 libras pulgada y en el horizontal es de 280.8 libras sobre pulgada. Al combinarlos, se obtiene un momento resultante cercano a 821 libras sobre pulgada. Esto me sirve para explicar que el eje no solo trabaja a torsión, también está sometido a flexión combinada y por eso el diseño por fatiga tiene sentido. Compañeros, muy buenas tardes, con José Alexander Supelani. Yo ahora voy a pasar a explicarles las otras tres partes fundamentales en las cuales dividimos nuestro trabajo. En esta diapositiva, que es la número 4, voy a empezar a explicarles lo que es el diseño del diámetro del eje por fatiga. Yo podría decir que esta es una de las diapositivas más importantes, ya que aquí explico que el diámetro del eje se calculó con criterio de fatiga usando la ecuación del ANSI B106.1M. El material seleccionado el cual escogimos fue el acero AISI 1144 OQP1000 y los resultados teóricos que nos arrojaron fue aproximadamente de 1.10 pulgadas para el eje de entrada y de 1.20 pulgadas para el eje de salida. Es de notar, sin embargo, que el diseño final adopta 1.250 pulgadas, que es una medida comercial. Este detalle vale la pena resaltarlo porque muestra que el proyecto no se queda solamente en un valor teórico, sino que también en la fabricación, montaje y seguridad adicional del mismo. Compañeros, bueno, ahora les voy a explicar la selección de los rodamientos y los acoples. Después del eje, nosotros quisimos seleccionar el rodamiento 6305, ya que este representa un trabajo con una carga radial resultante cercana a las 274 libras y una capacidad dinámica de 3.503 libras y una vida útil aproximadamente de 20.000 horas. Es por eso el cual escogimos esta referencia. En cuanto a los acoples, se propuso un ProUniverse Flex porque este tipo de acoples tolera pequeñas desalineaciones y ayuda a manejar vibraciones. Con esto queremos dar un mensaje y es que el proyecto no solamente calcula un eje aislado, sino que estamos verificando en el mismo un conjunto completo que sea coherente para que funcione de la manera más adecuada. Seguridad, ergonomía y mejora continua. Bueno, compañeros, esta es la parte más práctica de este proyecto, ya que decidimos proponer usar un factor de seguridad de 4 para los ejes y de 3 para las cuñas, porque una sierra industrial no trabaja en condiciones ideales. Hay choques moderados, vibraciones y exigencia continua. Se destaca la importancia de la carcasa, la protección del operario y la facilidad de mantenimiento. En esta diapositiva me sirve para decirles a ustedes que un buen diseño mecánico no solo resiste, sino que también debe ser seguro y fácil de operar. Y bueno, compañeros, para finalizar, quiero resumir la idea más importante del trabajo. Y es que el proyecto demuestra que el reductor sí cumple su propósito. Adapta la velocidad y el torque para la sierra industrial. Y además fue verificada desde el punto de vista del eje, los rodamientos, los acoples y la seguridad en general. Termino mencionando que todavía hay oportunidades de mejora, especialmente en el uso del engranaje helicoidal. Mejor lubricación y reducción de concentraciones de esfuerzo. Con eso la exposición queda bien cerrada y suena natural.
Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Listo, profe. Eso sería la- Muy bien. Vea que yo no les decía mentiras. Sí, vea que aquí el trabajo de sus compañeros trae a colación, nomás en el, digamos que digamos que reconocí de una fue pues en energía distorsionada. Esto es verdad, ¿sí? Y esto lo dice que es la norma B101.1M, no la conocía, no tenía idea. Yo trabajaba siempre en energía de distorsión, siempre. Ahora me entero que se llama así, o nunca le da puesto cuidado, para ser sincero. Y cuando hace el cálculo por fatiga, pues la misma historia. Pues vean que yo no les decía mentiras. La idea siempre es tratar de, porque esto hay infinidades, ya no tiene distorsión, Tresca, Monmeister, lo que hay es cálculos para eso, la misma ISAH tiene un método para calcularlo. El más aceptado, el más discreto, por decirlo así, siempre será un líquido de instrucción. Va a ser mucho más exacto, va a estar atado directamente al factor de seguridad, está atado directamente a lo que es la flexión del eje, la tensión, bueno, pues, los esfuerzos normales y la torsión del eje, ¿vale? Basado en qué? Pues en sus reacciones. Vale, muy bien, porque de una vez aquí se dieron cuenta, la calcularon de una que el engranaje, sí, hay una fuerza radial, y la fuerza radial es la que afecta directamente a la reacción del eje. El que manda la parada es la tangencial, ¿sí? Y si ustedes revisan, por ahí creo que yo les dejé unos deditos para el análisis los análisis de la ATMA, pues ahí nos damos cuenta que la energía tangencial, perdón, que la fuerza, la carga tangencial de un engranaje o de un engranaje ya sea recto o helicoidal, pues el que manda la parada con respecto al movimiento, a la transferencia de potencia, realmente es la fuerza WT o la misma carga tangencial, ¿cierto? Entonces, la verdad, muy bien, muy buen trabajo, simple, sencillo, al punto y al grano, ¿vale? Me dejó pensando, fue un par de cositas que por acá, que están el factor de seguridad de las chavetas de 3 y de los rodamientos con bueno, 20.000 horas, los pernos de las carcasas, factor de seguridad de unos 5 a 2. Aquí está los engranajes con un factor de seguridad de 2 a 3 y los ejes de 3 a 4. A 40. Listo. Bien, muchachos. Entonces, muy bueno, me gustó el trabajo, estuvo muy bien. Estuvo muy bien ejecutado. Listo. Entonces, vamos a ver 4, 4, 9, 4, 9, 4, 9 y 4, 9. ¿De acuerdo? Uy, alguien se me queda. Listo, profe, sí, señor. Muchísimas gracias. Creo que alguien se me queda. No se queda. Superando corredor, digamos, José Alexander. Ese 2.99 lo subí a 3. Creo que no, profe, creo que no está presente en esta clase, que usted le toca trabajar. Pero yo le aviso. Avísele que le quedó en 3 raspadicos, 2.99 raspadicos. No. La verdad que se puede, ahí sí de barrigazo. Bueno, señor, listo, profe, gracias. Bueno, muchachos. De resto sí pasan bien. Está bien. Uy, cada vez que pasó. Bueno, señor. Listo. Bueno, muchachos, creo que nos alcanza para una más o ustedes me dirán.
pero trataremos los grupos, claro. Bueno, entonces, pues muchachos, creo que no hay más compañeros. Entonces, nada, nos vemos entonces dentro de 8 días y nada, pues para que terminen entonces las presentaciones, sus trabajos y ya nos veremos entonces la próxima semana y en la semana 16 pues ya les comparto ya la nota final y definitiva. José Miguel. Creo que tiene un espaciocito para comentarle al resto. Cuénteme. Sí, señor, mira, lo que pasa es que yo estoy trabajando solo en el proyecto mío. Sí. ¿Qué pasa? A ver, como tal, esa parte de mejora, o sea, en sí ya la tengo listo. Lo que pasa es que estoy anexándole unos videos que tengo de una intervención que hicimos con respecto a una pieza de la máquina donde yo trabajo. Pues. Le hago la pregunta. Esa corrección, si se la ve con datos técnicos, cuenta como la mejora, porque pues es algo que se nos presenta ahí. Sí, claro, sí, funciona. Sí, bueno, listo. No, esa era mi duda, por eso no intervení hoy porque tenía esa gran duda. Y obviamente porque todavía me falta estructurar algo, pero ya tengo lo más importante que son los cálculos y todo eso. Entonces es eso, profe. Muchas gracias. Vale, José Miguel. A ustedes muchas gracias, muchachos, por su atención y pues juiciosos, que descansen y sigan así. Nos vemos en 8 días. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchachos.